Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido una mañana de bendición. Amén. Bendecimos a los padres que están aquí, como decía nuestro pastor delante, de todas las edades, de todas las etapas. Algunos ya son abuelos. Y hay una frase que se usa comúnmente que dice que los abuelos están para malcriar, y otros dicen, no, sí, no están para malcriar, están para poder ayudar a los papás. Porque los papás son los que crían. Y los abuelos juegan, entregan amor, pero también usted como abuelo puede decir a su papá, mire, ¿sabe qué? Yo he aprendido esto, quiero enseñarte en amor por la palabra del Señor. Así que estamos muy bendecidos. Hay tanto que podríamos comentar. Yo sé que algunos comentaron en el cafecito, que fue de bendición también. Y en esta mañana me ha tocado el tema sobre cómo poder hablar del Evangelio a nuestros hijos. Enseñar el Evangelio, traspasar el Evangelio a las generaciones. Si bien en experiencia nosotros con mi esposo tenemos casi 4 años de padres, pero sí somos hijos de padres cristianos, instruidos en la palabra del Señor, y gracias a la instrucción de nuestros padres no nos apartamos del Señor. Y también por la palabra aprendemos, porque muchas veces uno dice a través de la experiencia, pero experiencia tiene todo el mundo en crianza, pero lo que te da la palabra es distinto. Así que le voy a pedir que usted abra su Biblia en Jueces 13. Si usted quiere sentadito, porque vamos a leer un par de versículos. Jueces 13, para que no se canse. Le tenemos cafecito, le tenemos fuego y más encima sentaditos para que no se cansen. Bendecimos como decía la hermana Margarita, su amiga, su colega, a Stephanie, su esposo también. Es una bendición poder contar con ustedes, a todos nuestros hermanos que han hecho caso al llamado, al esposo de nuestra hermana Gisela también, que le vemos en esta tarde, y así a cada uno. De repente Mati no puede estar por su trabajo, pero hoy hizo el tiempo porque él es un papá joven igual que nosotros y necesitamos aprender del Señor. Y los que todavía no lo son, mejor aún, aprender de la palabra del Señor. Vamos a ir a Jueces 13. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Si lo encontraron, Jueces 13, es de los primeros libros de la Biblia, un par, no sé si el 7º por ahí. En el nombre del Señor. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un niño. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un niño, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco me dijo su nombre, y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, desde su nacimiento para el día de su muerte, hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y le dijo: Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel le respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Amén. Esta palabra tiene que ver con la vida de Sansón. Conocemos la historia de Sansón por un hombre fuerte, también quizás por algunos de sus errores que tuvo con Dalila, la mujer que eligió. Pero aquí se habla de los padres de Sansón, mujer estéril, que no podía tener hijo. Y el Señor le dijo: he aquí que tu hijo salvará a la tierra que yo le daré. Y le dijo muchas cosas lindas que iban a pasar en su futuro. Muchos de nosotros, el Señor nos ha hablado cuando vamos a ser papás. Algunos ni siquiera están embarazadas y Dios les dice: tú vas a tener un hijo. Y yo, no, pero ¿cómo? Hoy en día a los 40, 45 años ya no creemos que podamos, porque eso lo dicen los doctores. Y a veces la misma hermana de la iglesia: no, que tú ya estás vieja. ¿Y Dios qué dice? Mujeres estériles en esos años de 80 años, de 100 años, porque obviamente antes se envejecía después que ahora. Pero dice:
que la historia en esta mañana nos vamos a enfocar en el papá, que se llamaba Manoa. Cuando un ángel le visita, él le pregunta al ángel, ¿cómo debe criar a su hijo? Hay otra versión que dice, cuando las palabras que dijiste sean realidad, ¿cuál será el estilo de vida que deberá tener nuestro hijo? Qué fuerte, ¿ah? Él le pregunta al Señor, ¿cuál es el estilo de vida que debe tener mi hijo? ¿Qué es lo que va a hacer mi hijo? Y dice que el ángel le dijo lo que tenía que hacer y enseñar a su hijo, que es lo que todos debiéramos hacer, y preguntarle al Señor, ¿qué quieres para mi hijo? ¿Cómo tengo que criar a mi hijo? ¿Cómo tengo que proceder con mi hijo, mi hija? Hoy vemos cómo sembrar el evangelio en nuestros hijos, y quizás esta no es una receta sencilla o pasos de memoria, como decía Andrea ayer, creo que decía. Yo pensaba que el evangelio era que el pastor me iba a decir un checklist de cosas que cumplir, esto sí, esto no, esto sí. Es un poco más complicado, más profundo, más que complicado, es un poco más profundo que esto. En primer lugar, debemos saber que para criar bien debemos estar bien. Eso es algo que ahora se ha entendido, porque antes las mujeres hacían lo que podía de la manera que podía nomás, a veces con su corazón roto, el papá también, que no tuvo buenos ejemplos, pero hoy en día entendemos que tenemos que sanarnos nosotros. El mundo lo dice y lo muestra de diferentes maneras. Algunos van a la sanación, otros a los psicólogos, a los psiquiatras, a las terapias alternativas, pero nosotros sabemos que necesitamos recurrir a Dios para que Él sane nuestro corazón. Es el único que puede hacer eso. Y si hay papá y mamá en la casa, primero deben mostrar a ambos que se aman. Para ser buenos padres, tenemos que ser buenos esposos primero, porque los hijos van a hacer lo que vean en la casa. ¿Van a querer lo que tienen en la casa o van a decir, para ser así mejor no me caso? Tristemente hoy en día los jóvenes dicen eso, no se quieren casar, no quieren tener hijos, y debemos nosotros que somos casados decir qué de ejemplo he dado. Y en el caso de los que no tienen papá o mamá o son criados con abuela por situaciones de la vida, debemos como padres mostrarnos sanos y resueltos de temas, porque a veces cargamos a nuestros hijos con cosas del pasado o de heridas que impiden que Dios pueda obrar en los corazones de nuestros hijos. Eso es súper importante, porque yo sé que cada uno de ustedes trae una historia distinta. No todos, como le llaman, no me gusta esa frase, pero como la cuna de oro que se le llama, no todos fueron criados por papá y mamá cristiana, que se amaban. Algunos, gracias a Dios, tuvimos ese modelo, no todos lo tuvieron. Pero aún así, tú no tienes por qué replicar historias con tus hijos o hablarles del dolor, sino decir, ¿sabe qué? Yo fui criado así, acá como un ejemplo, pero Dios me sanó. Dios llegó a mi corazón, llegó a mi encuentro y mi vida cambió. Porque a veces traspasamos dolores y heridas del pasado a nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos no quieren casarse o tomar decisiones en la vida, porque cargamos a nuestros hijos con estas cosas del pasado. Y por ejemplo, usted dice, yo fui muy pobre, quiero darle a mi hijo todo lo que yo no tuve. Y a veces en esa exageración se les da demasiado a los niños, entonces pues, cuando te le pones reglas ya los chicos no quieren obedecer, pero si tú me diste todo, pues. Un hijo necesita un celular para comunicarse. Yo estoy a favor de la tecnología porque lo tenemos, pero no necesita el niño de 10 años el iPhone. ¿Sí o no? Un celular con el que se pueda comunicar, pero si usted le da el último iPhone a los 20 años, cuando salga del liceo, ¿qué regalo le va a dar si ya le ha dado todo? ¿Sí o no? O la ropa de mejor marca, si un polar de cualquier tienda te va a abrigar igual que ese polar de 200 lucas. ¿Sí o no? A veces queremos darle demasiadas cosas, que no está mal si es del cariño, pero a veces eso mal cría. Entonces cuando tú le pones una regla a tu hijo, ¿pero por qué? Pues si tú tenés plata. ¿O por qué? O ya mi papá, he escuchado mucho esa frase, ya mi mamá va a contar su historia de pena. ¿Alguno de ustedes le han dicho eso? Mi mamá fue criada eran 10 hermanos. Entonces a mi mamá siempre lo cuenta su testimonio porque ellos salieron desde abajo y no lo cuenta con dolor, pero tengo una tía que le da vergüenza. Ay, pero ¿por qué contar esas cosas? Son testimonios de vida, de cómo Dios nos ha bendecido a todos nosotros. Los chilenos en general no venimos de una situación económica buena, podemos mirar para atrás y decir Dios ha sido bueno, no avergonzarnos de nuestro pasado. Entonces nuestros hijos tienen que tener el valor de las cosas también. Luego debemos asimilar el principio que tiene que ver con nuestra forma de vivir la vida. Debe ser un ejemplo para nuestros hijos. Algunas personas a veces vienen poco a la iglesia y dicen,
a su hijo, anda, tú anda a la iglesia. Como que el hijo tiene que aprender y tú no necesitas. Todos necesitamos a Dios. O a veces voy a llevar a mi hijo a la escuela dominical para que le enseñen. Pero lo decía el otro día el pastor. 1 hora de escuela dominical a la semana no va a combatir todas las otras horas que el niño no está escuchando la palabra de Dios. Y muchas veces está en los colegios hoy en día, está muy ideologizado, escuchando cosas que no le edifican. Por lo tanto, y si bien gracias a Dios hay varias mamás jóvenes, faltan muchas. Y me da pena pensar en que ellas pensarán que no necesitan. Todos necesitamos aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no sirve de nada traer a nuestros hijos incluso el domingo o el sábado si nuestra vida no es un ejemplo, como papás, como mamás. Si nosotros no queremos, le hemos dado un mal ejemplo yo escuché a Jocelyn y me gusta mucho eso, decir, yo no triunfé en mi matrimonio, pero aún así yo creo en el matrimonio. Esa es una frase de un cristiano. Eso es una frase de un cristiano. Pero muchas veces la gente dice, pero pucha, mi mamá, mi tío, todos fracasaron. No, Dios hace nueva todas las cosas. Entonces, no es solamente traerlos a la iglesia, sino también enseñarles cosas en nuestra casa. Desde el amor, como decía el pastor delante. Qué importante, ¿eh? Todos nosotros nos amamos y amamos a nuestros hijos, pero a veces no lo verbalizamos y es necesario que usted le diga, te amo, hijo, te amo, hija. No importa lo que haya hecho, yo te amo, lo abrazas. Sí, no todos son de piel, pero tenemos que desafiarnos. ¿Sí o no? A veces un hijo también quería un abrazo. Las mamás somos súper quejonas. Como que siempre queremos todo para nosotros. Los papás también cuando son más viejitos, perdónalo. Mi papá siempre me dice, yo era súper de piel con él y ahora cuando voy, él me abraza y yo como que, listo. Y me dice, ay, tú ya no me das besos. Y yo, estáis viejo, le digo yo. Pero también usted con sus hijos, con su hija, no importa que esté grande, que sea de la adolescencia, la peor etapa, no sé. Abrácelo, dígale que lo ama, que la ama. Muestre amor. La Biblia dice que Timoteo fue criado por una abuela y mamá cristianas. No tuvo quizás un papá, pero tuvo un referente. Si usted es la única o el único cristiano en su casa, ya vale su ejemplo para esa persona. Qué hermoso es eso, porque si fuera solamente un hogar bien constituido, ya la mitad de Chile no podría llegar al evangelio, porque sabemos que la realidad no es así, tristemente. No es. Dios le dijo que metiera a su familia en el arca y ellos obedecieron. ¿Cómo habrá sido eso? Si estuviéramos en estos tiempos, analicemos. Oye, a mí me impactó cuando empecé a analizar esto. Porque dice que Dios le dio una orden a Noé y él la cumplió. Y le decían 1000 cosas. Ahora hay muchos videos que contextualizan y dicen que la gente se burlaba de él. ¿Cómo va a ser aquí era un barco gigante? Para los que no saben la historia, un barco gigante, porque el Señor le dijo que iba a haber un diluvio donde todo el que no entrara ahí iba a morir. Y en ese pueblo no llovía hace muchos años. ¿Cómo que qué pasar eso? ¿Estás loco? ¿Cómo estás haciendo, Manuel, ¿cómo le llaman acá los botes grandes? Lancha. De una lancha grande. Si acá no llueve. Y en fe le decían loco y 1000 cosas. No, yo voy a obedecer a Dios. Y mis hijos, aunque capaz que los hijos igual dijeron, papá, pero ¿cómo? No sé, tú y yo vamos a salvarnos y vamos a obedecer a Dios. Y metió a su familia y se salvaron, dice la Biblia. Porque esto no es de decisión, no es así como para ver si quieres, sino, como decía el pastor delante, muchas veces decimos que cuando mi hijo sea grande, que tome la decisión del bautismo. Porque cuando son niños, ¿qué pecado traen? La Biblia dice que fuimos concebidos en pecado. Todos traemos pecado. Algunos pecan más deliberadamente, pero todos tenemos pecado. Algunos no pecan tanto deliberadamente, pero sí traemos el pecado. Entonces, yo lo he dicho en otras predicaciones. En Temuco yo tenía un hermano que decía, mi hija, yo les voy a decir que cuando ellas sean grandes, elijan qué quieren ser. Y nos criamos juntas con la chiquilla. Ninguna está en la iglesia. Porque cuando uno como hijo elige lo que cree que le conviene. Entonces, usted como papá, como mamá, hay cosas que van a doler, usted tiene que hacerlas. Se lo digo como una hija que fue criada también, que también pasó por la rebeldía, la adolescencia. Que no quiero, vas. Con o sin ganas, vas. Cuando tengas ganas de ir, bien. Y cuando no tengas, también. Entonces, estamos hablando de cierta edad que los hijos están en sujeción. Obviamente, cuando ya no están en sujeción, son más grandes, cuesta mucho más. Dice que Moisés, la escritura, usted sabe la historia, Moisés fue criado por Jocabed. A ver,
cuando se dijo esa orden de que se iba a matar a todos los niños hebreos, su mamá lo cubrió en una canasta y quien lo encontró fue la hija de Faraón. Pero como Dios es bueno, mandaron a que alguien a buscar una criada y esa criada fue su mamá. ¿Y qué pasó? Pero sin saberlo, ella influyó tanto en Moisés que él se sintió israelita aunque se crió con Faraón. Y en un momento decidió por su pueblo. Fue criado, uno dice Faraón, así como dijo delante el pastor, como que representa al diablo. Pero mírelo desde el otro punto de vista. Fue criado como un rey, con todas las comodidades. Todos le servían. Y dice que por amor y por la fe a Dios, él rechazó ser hijo de Faraón para ir con esos esclavos y servir. Y estar ahí y liberar a ese pueblo. Por amor a Dios, él dice que declinó de ser hijo del rey. ¿Usted cree que el rey ahora, Carlos, dejaría su trono y sus cosas? No, pues si tiene la comodidad que tenemos hoy. Todos quisiéramos ser reyes, ser hijos de reyes. Pero él dice que porque la influencia que tuvo la mujer que lo crió, alguno de ustedes puede ser abuelo y esté criando a nietos, tiene influencia también sobre ellos. Entonces es súper especial esto. Por lo mismo también, algunos creen que, por ejemplo, dicen, no, yo no voy a adoptar por la genética. No, tú puedes adoptar y bendecir a un niño y cambiar el destino espiritual, no solamente social de ese niño, sino espiritual. Yo conozco una iglesia en Santiago en la que sus pastores comenzaron a hacer familias de acogida y han instado a la iglesia. Y tienen como 10 niños de acogida, ¡qué bendición! ¿Y sabes lo que son los niños de acogida? Los niños que tú crías un tiempito nomás y después el sistema se lo puede devolver a sus papás o dárselo a otra persona. Que cuestaría hacer eso, ¿no? Pero esa iglesia entendió que más que tener un hijo para mí, a evangelizar a niños y después devolverlo. ¡Qué hermosa labor! Entonces usted puede influir en sus hijos carnales, pero también en hijos espirituales. En gente que puede buscarlo para estar en su entorno. Yo sé que aquí hay varios hermanos más adultos que deben tener gente que le tiene cariño que no son sus hijos. Que no solamente le tengan cariño ni respeto, sino que digan yo quiero ser como él. El proceso de guiar es más que decir, que hacer y pensar. Involucra invertir tu vida en tu hijo. La vida. Hoy en día está infravalorado, ¿sí? Cuando es como un poco valor en las mamás que son dueñas de casa, porque te estás desperdiciando tu vida, ¿no? Estás invirtiendo tu vida. Las mujeres que pueden estar en su casa, porque también sabemos que por la necesidad hoy en día hay muchas que tienen que trabajar, pero la que ha dejado de trabajar por criar a su hijo, que no se miren menos tampoco, porque está invirtiendo su vida en algo importante. Porque en este tiempo, bueno, ya ahí son las mamás que trabajan y las que no, tenemos la misma responsabilidad, que es conocer el corazón de nuestros hijos. Conocer sus corazones, sus anhelos, sus miedos. ¿Conoces tú los miedos de tu hijo o de tu hija? ¿Conoces lo que le preocupa? ¿O solo te preocupas de proveerle la ropa, el pan, de limpiarlo, de tenerle la pieza limpiecita, la casa limpia? Pero ¿sabes en la noche cuando no puede dormir qué les pasa? Eso es involucrarse. Saber a qué le tiene miedo. Quizá en la adolescencia, porque a mi mamá le pasó, que yo era súper emocional. Si algún niño me dañaba mi corazón, ahí estaba mi mamá. Lloraba conmigo, oraba conmigo. A veces usted puede decir, ya, pero son cosas de niño. Pero en ese momento eso le afecta a su hijo, a su hija. O quizás a veces puede estar pasando bullying. No sirve, no va a calmar de nada que usted le diga, ya no lo pesquís más. No, si su corazón está dañado. O cuando alguien dice, estoy bajoneado, ánimo. Eso no ayudó a nadie. Involucrarse en los sentimientos de tu hijo, en lo que piensa, en lo que siente. Aunque no te diga nada. Muchas veces tú dices, pero si no me dice nada. Ya, pero mientras vea que tú estás, poco a poco va a ablandarse. ¿Sí o no? Yo creo que las que son más antiguas pueden decirlo. En algún momento va a llegar, mamá ya no doy más, papá ya no doy más, y te va a contar lo que le pasa. Sobre todo en la adolescencia. Porque lo que decía el pastor, todo este tema que dimos, está muy fuerte ahora y el enemigo está atacando las mentes de los niños. Incluso algún niño ya con alguna situación que vivió, uno puede entender. A veces hay un niño que aparentemente no tiene ningún problema por fuera. O tú puedes decir, ya hijo, pero si yo te doy todo. Es que a veces la mente y el corazón del hijo no es solamente lo material.
Son cosas que están atacando espíritus, que están atacando los mentes y los corazones de los jóvenes, de los niños. Tristemente de los niños, porque ya los jóvenes uno entiende la edad más grande, pero cuando son niños a veces igual pasa eso. Tenemos que involucrarnos. Bueno, ya es un tema que ya se ha hablado, que cuando son más chicos saber qué cosas ven. Mi hija también es de la que le gusta ver los videos y todo en YouTube, pero yo me preocupo a ver qué está viendo, cuando se ríe mucho, a ver qué bonito está viendo. Cuando repite, ese mono no me gusta, le sale Halloween, se borra, se puede enojar, se saca. Porque el enemigo es intencional. Tú tienes que ser intencional. Si se pone muy violento, muy violenta, no ves más ese juego. No se juega más eso. En esas cosas no hay que transar. Pero sí involucrarnos en lo que a ellos les está pasando. Conocer los corazones, los anhelos, los miedos, porque el corazón determina su conducta. De lo que hay en nuestro corazón, haremos y diremos. Determina su conducta, qué cosa le está pasando en su corazón. Involucrarnos mucho más profundo en lo que puede estar afectando en su mente, en su corazón. Yo, como siempre fui un poquito más gordita que el promedio, yo juraba que la niña flaca no tenía problemas. Y yo era más chica y no me miro la foto, no era gordita, pero uno siempre en su mente tuvo que era la más fea del mundo. Entonces después cuando empecé a conocer niñas que eran más flacas que yo y me decía, es que me pasa esto, esta otra, y decía, pero ¿cómo? Si en mi mente finita era como que las flacas eran felices. Porque eso es lo que te plantea la sociedad, pues. Tú puedes ver a tu hija por fuera hermosa, la mi universo, y su corazón está dañado por otra cosa, o puede tener otra inseguridad, porque lo hemos hablado varias veces, la mujer puede ser perfecta en esto y le puede faltar esto otro y nos bajoneamos. Puede ser el hijo también. Pongamos, porque siempre hablamos la mujer más del hombre, pero pueden haber jóvenes que son más introvertidos también, más inseguros también. Y al hombre le cuesta mucho más porque al hombre se le dice que tiene que ser fuerte, que no tiene que llorar. Y a veces los niños también tienen situaciones de vida difíciles. Puede haber habido incluso abuso, hermano. A veces son cosas que se callan, o abuso antes se llamaba la violación, ya está más profundo. Pero a veces en la calle alguien le pudo haber dicho algo feo que a ella no, sobre todo a las mujeres no le gustó, eso le va a afectar. Y que quizás no lo quiere decir, o que a alguien le tocó, y que entonces hay muchas cosas. Yo he trabajado con jóvenes toda mi vida, ustedes lo saben. Y a veces tú conversas con personas que las has visto toda la vida. Y un día yo conversé con una chica que yo la conozco de bebé. Y un día X abrió su corazón y me contó algo muy fuerte. Entonces no porque tú veas frente a frente a la persona, vas a conocerla. Necesitas involucrarte, darte el tiempo, que esa persona tenga la confianza contigo. Y me lo dijo, no lo saben ni mis hermanas ni mi mamá, que son mis amigas. ¿Y cómo lo hacía yo? Le contaba, pero ella abrió su corazón conmigo. Entonces la confianza se gana, mucho más con tus hijos. Tienes que ganártela. Saber lo que les está pasando, lo que les está afectando. Todo eso tiene que ver, porque no va a servir de nada que lo obligamos a venir a la iglesia si no conocemos lo que pasa con ellos. Porque puede que no obedezcan para no tener problemas, pero su corazón va a estar lejos de Dios. Y nosotros queremos sembrar el evangelio en sus corazones. No tener gente que venga a la iglesia y que se llene. Porque usted sabe que el domingo la iglesia casi siempre se llena, pero hoy en día está ni la mitad de la iglesia aquí. Porque no nos gusta que se nos enseñe, que se nos diga qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Solo nos gustan esos mensajes que nos dicen, pobre de ti, ánimo, levántate, pero cuando te confronta con tu carácter, con tu forma de ser, no. La enseñanza que les demos de la palabra debe ser tan fuerte que no tambalee cuando les quieran enseñar otras corrientes. La Biblia es la verdad absoluta para nosotros. Cuando hemos conocido la palabra de Dios, sí. Tenemos una iglesia que estudia la palabra. ¿Qué pasa? Que cuando antes llegaban a la universidad, decía Claudio delante, no, hoy en día desde primero medio, o antes las que son profesoras pueden decir, se les enseñan ideología, temas políticos que son contrarios al evangelio. Y si no están firmes en el evangelio, no lo van a entender. Entonces es necesario que ellos comprendan que esto es la verdad absoluta y no es una sugerencia, no es una religión que sugiere su papá, que le está sugiriendo, sino que es la verdad absoluta, la palabra de Dios en su vida y en sus corazones. Cosa que cuando ellos decían quizás incluso, no sé, que les gusta ciertas cosas o cierto tema político, que no sea más importante que lo que se les enseñó, que el evangelio. Esa es nuestra base. Yo estudié una carrera
que se llama Relaciones Públicas, que son los que trabajan con los políticos. O sea, yo si me hubiera dedicado a eso, tendría que estar metida con políticos. Entonces, no es pecado, no tiene nada de malo, pero nada me iba a cambiar mi valor cristiano. Eso es lo que tiene que pasar. No es que alejemos a los hijos del mundo, sino que ellos influyen en el mundo y no el mundo en ellos. Por eso que antes se hablaba acerca de qué talleres tomar, de que tanto sale el hijo con gente que tú no conoces. Si no tiene que ver con que es pecado, si no es malo. Si el hijo puede jugar fútbol, la niña puede jugar a lo que sea, no sé, fútbol, puede ser básquetbol, no sé. Pero ¿con quién se junta? ¿Qué le está enseñando? Todo eso tiene que ver. La identidad se construye en el hogar y en los primeros años de vida. Hoy en día también se dice, así como eso que decía Claudio delante, de la maldición que a veces tiramos, sin querer queriendo, como se dice, de que tú eres aquí, que tú eres tonto, que tú eres tonta, tú eres inteligente, tú vas a llegar lejos, tú eres hermosa, tú eres amado, tú eres amada. Esas son las verdades que los hijos necesitan reafirmarse, que ellos puedan lograr lo que se propongan en la vida. Afirmar su identidad, cosa que nada pueda derribar la identidad de ellos, porque si no están firmes, cualquier cosa los va a derribar. Nuestros hijos requieren una vivencia diaria con Dios, no visitas semanales. Es bien difícil cuando los papás que ven a su hijo o mamás los fines de semana nomás, que influyen en su forma de ser. ¿Sí o no? O aquellos cuando visitan una vez al mes, cada 2 semanas. Es difícil. Tus hijos necesitan, y si pasa, porque también pasa, sé que algunos no viven con sus hijos, el tiempo que estén contigo, ora con ellos, léeles la Biblia. Y hoy en día hay muchas herramientas, hermanos, porque quizás usted me va a decir, es que mi hijo se aburre, es niño, hay Biblias para la edad de su hijo, hay Biblias para los adolescentes, hay recursos distintos. Pídanos, nosotros no seamos los saberlo todo, pero gracias a Dios somos pastores jóvenes que tenemos acceso a recursos con mi esposo, que podemos enseñarles ciertas cosas para que usted pueda, o dinámicas de enseñarle a sus hijos. Están los de la escuela dominical también. Entonces, hay muchas formas, pero me gustó la frase que decían ante el pastor de no transar. A veces no transamos tantas cosas. No transamos nuestro tiempo de ejercicio, no transamos mi tiempo de hacer mi hobby, no transo mi tiempo de novela, no transo mi tiempo de ir a jugar a la pelota, no transo el tiempo en que los hago dormir. Pero si se me fue una semana sin orar, se fue nomás. ¿Es verdad o no? Se nos va la vida. Yo me había propuesto el orar con mi hija todas las noches, y resulta que mi esposo hace clases de instituto bíblico en las noches, entonces de repente decía, chuta, que Claudio no llegó. Si él no está, estoy yo, oro con mi hija, pero que se haga un hábito. Yo recuerdo, y lo he dicho en otras predicaciones, la enseñanza que a mí se me dio, que en esos años mi mamá no tenía una buena letra, pero me pegó textos en la pieza, y fueron los textos que me marcaron. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, cuando yo me despertaba en la noche con miedo, con malos sueños, yo veía eso y era una verdad de Cristo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hoy en día, hermanos, hay un montón de recursos. Hay gente que pinta cuadros a mano, está lettering, hay imágenes cristianas que usted le puede poner a sus hijos, verdades de Cristo en sus vidas, desde pequeños, aunque ellos no entiendan. Nuestro estilo de crianza debe formarlos en lo ético, ser personas de bien e íntegras en todas las áreas, pero no solo eso, sino también en lo espiritual. Un día la familia de mi mamá, ya lo he dicho, son criados en el Evangelio, pero muchos apartados. Tristemente una tía dijo, gracias a Dios nuestra familia no todos siguen al Señor, pero por lo menos no hay ningún delincuente. Eso es lo básico de cualquier ser humano, no tiene que ser evangélico o católico, lo que sea. Lo básico. Entonces, obviamente hay que criar buenos hijos, que sean correctos en el colegio, que no roben al compañero, que no copien, porque a veces como que eso se nos olvida y como que, si yo también copié. La ética viene desde abajo, que no robe ni una goma, o que cuando lo haga usted le diga devuélvela, porque cuando son chiquititos es otra cosa. Enseñarles lo ético, porque también eso va a hacer que sean buenos trabajadores. Hoy en día tenemos buenos cristianos que llenan la iglesia, pero en sus trabajos dejan mucho que desear. Entonces tenemos que ser en lo ético, ser correctos. Pero así como le enseñamos como valores fundamentales el no robar, el seguir a Cristo, que debe ser un valor fundamental en su vida.
necesario. Necesitas buscar al Señor, aunque sea como la goterita que cae ahí, que no te deja dormir. Así tienes que ser con tu hijo. No te canses. Aunque te digan que eres cargante, sí, soy cargante. Eso hace que tu hijo después diga, mi mamá me lo dijo, mi papá me lo dijo, si yo sé que por esto me pasó. No solamente ser buenas personas éticamente, sino ser buenos hijos de Dios. Ahí yo creo que terminaría nuestro trabajo como padres. Llegamos realmente cuando nuestro hijo está en las manos del Señor, nuestros hijos sirven a Dios. Creo que aquí anoté otro punto delante, que cuando decimos que de buscar al Señor debemos ser intencionales y disciplinados en la búsqueda de Dios. O sea, lo que yo le decía, no transar. A veces con Andrea, con las chiquillas nos reímos porque ella dice, a cierta hora en esta casa se apaga la luz. Yo la molesto. Que a mí me cuesta, mi hija, aunque le apague toda la luz, si no quiere dormir, no duerme, no hay caso. Y yo digo, ¿cómo ella? Pero así también en ciertas cosas espirituales tenemos que ser rígidos. Más que en la crianza puede, en algunas cosas podemos ceder. Por ejemplo, la disciplina es un gran tema, porque hay crianzas muy relajadas y otras muy rígidas, que hacen que nuestros hijos sean de una u otra manera. Muchas veces hay personas que ponen a la iglesia como un castigo, o tampoco debemos castigarlos con alejarlos de ella. Por ejemplo, se comporta mal y le quito el medio de comunicación con la iglesia. Delante lo conversamos, pero a mí me quedó grabado, porque un día me tenía que comunicar con un joven allá en Temuco, y yo le hablaba para que dijera la alabanza. No me contestó nunca, pues yo sé que le gustaba cantar. Entonces decía, ¿por qué no me contesta? Mi primo ya era grande. Es que no te va a contestar, me dijo mi tía, porque está castigado y le quité el celular. Ya, ¿y cómo me comunico con él? Y él me mira así como enojado. Porque si queremos que nuestros hijos sean grandes en algunas cosas, no podemos quitarle ciertas cosas. O sea, por ejemplo, usted tiene que tenerle horarios a su hijo, depende de la edad, obviamente ya. A cierta edad, ahora se quita el celular, se duerme. Si está en horario de estudio, no está en el celular, dele una horita para que pueda jugar si es un niño normal de esta edad. Pero no enojarse y que quede incomunicado con la iglesia, porque a veces metemos todo en un saco. Y después a veces a los niños les da vergüenza, porque a veces, usted sabe, pues tía, me lo han dicho varios chicos aquí. Mi mamá, pues sabe. Y por ahora niños están en una edad, algunos que todavía son dóciles, pero después se pueden poner también, cuando somos muy rígidos, después ya, chao, no quiero más iglesia, no quiero más esto, ¿sí o no? Cuando somos demasiado rígidos. Hay que tener un equilibrio, y ese equilibrio y esa sabiduría la da Dios. Me gustó en la conversación conversar con las chicas que le decían que cosas que le pasaban a sus hijos. Sí, tú tienes un compromiso en la iglesia, tú primero vas a la iglesia y después vas a tu otro compromiso. Tú hoy día no puedes porque primero está la iglesia. No la iglesia, sino que tú te involucraste, porque gracias a Dios, al menos estamos hablando de los chicos que vienen a la iglesia, ellos solitos se han comprometido, no sé, por la mano está la amplificación, quizá hoy día no se quería levantar, pero él tenía un compromiso y aquí está. Muchos de sus amigos estarán en el taller de esto otro y de esto otro, pero él decidió un día servir al Señor y Dios lo va a bendecir y lo va a recompensar. Así con los que están trabajando con los niños ahí atrás. Entonces, pero también poder decir ya, blandos de repente. No se trata de que todo es pecado, algunos que son antiguos fueron criados así que era todo pecado, entonces cuando pudieron se fueron, ¿sí o no? Vivieron el mundo. Sino que si un día tu hijo quiere salir y quiere ir a un taller, quiere ir con un amigo, bien, en un horario que no le complique venir a la iglesia. No negarle todo. Si eso es lo que pasa con esta generación. Mientras más le prohíba, va a ser más atrayente para ellos. Y eso es lo que el enemigo ocupa como un arma. Porque los niños no son lo que eran hace años atrás, por todos los factores delante y de salud mental que nombraba el pastor. No va a poder usted, aunque en su mentecita crea que a todos los niños se les educa igual, eso es mentira. Se lo va a decir cualquier pedagogo. ¿Sí o no, chicos? No a todos se les enseña igual. Ustedes tienen, ¿cuántos alumnos en la sala? 40, 35, y todos son distintos. La educación también es la misma. No es igual para todos. Como padres debiéramos descubrir lo bueno, lo malo de sus caracteres y pedirle a Dios sabiduría para criarlos en amor. Qué difícil es mezclar la disciplina con el amor. Sabiduría para criarlos en amor y firmeza. Esa es la palabra. Amor y firmeza. Uy, qué cuesta. ¿Sí o no?
amor y firmeza. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser buenos padres en amor, pero no dejar de ser firmes. Sale, ya. Tu hijo te pide permiso para salir. Yo también fui adolescente, salir a comer algo, le llama a uno, no sé, aquí a Langaroa, donde sea, no sé qué lugares hay acá. Quizás tú le vas a decir que sí, pues a cierta hora, pero cuando no te gusta cierto amigo, explícale por qué. No porque yo soy la mamá y yo lo digo, eso no le sirvió a ningún hijo. ¿Sí o no? A 0 hijos no sirvió eso. Mira, yo te crío de esta manera, me lo dijo delante de una chica. Esa chica o ese joven no tiene los mismos valores. Por esto y por esto. Los jóvenes necesitan razones. No nos sirven hoy en día la respuesta. Ellos quieren una respuesta. ¿Por qué papá? ¿Por qué mamá? Porque al final se van a enojar y van a hacerlo igual. Algunos lo hacen igual a escondidas. O te van a mentir. Fui a hacer un trabajo y mentira, salieron con ese amigo o esa amiga o ese pololo que no te gustó. Pololo, porque por aquí hay varios que en etapa de... Pero que ellos sientan en sus corazones lo que dijo el pastor delante. No puedo pololear con alguien que no sea cristiano, que no tenga mi valor, que sienta que está pecando cuando te desobedece. Pero no porque te tenga miedo a ti, sino porque tiene temor a Dios. No puedo a ser amigo de alguien que no cree en Dios, porque yo creo en Dios y me está atacando a mí. A mí eso me pasaba. Yo me llevé bien con mis compañeros en toda la etapa de trabajo, colegio, todo. Pero tú tienes cierta afinidad con personas. Yo no puedo, porque la Biblia dice, no puedes tener afinidad con el mundo. Y había personas que su valor eran totalmente contrarios a mí, a veces me querían ridiculizar. Pero yo era firme en lo que creía. Y no era la santurrona, no, sí, igual reía, jugaba, cantaba con mis amigos, todo. Pero en ciertas cosas no trancé. Pero no por miedo a mis papás, sino porque ellos me enseñaron a temerle a Dios. A temer a Dios es lo más importante. Obviamente el respeto a los papás. Pero no era porque mi papá me iba a pegar cuando yo llegara a la casa, porque no. Cuando uno es adolescente ya no pasan esas cosas. Creo yo. Debemos tener equilibrio para crianza. Equilibrio de amor y firmeza. ¿Alguien puede buscarme Romanos 12:6? Equilibrio, vamos a ir conociendo a nuestros hijos y vamos a ir viendo los dones que ellos puedan tener. Romanos 12:6, amén, léamelo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Léamelo de nuevo la primera parte. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Amén. Todos tenemos un don diferente. Incluso alguno puede decirme, yo no soy muy activo en el evangelio. ¿Tiene algún talento, algún don? Y usted poco a poco va a ir conociendo a su hijo. Y dice que al conocerle descubriremos los dones que hay en ellos y los iremos desarrollando, los iremos capacitando en diversas áreas y direccionándolos. En Salmo 127:3, lo decía el pastor delante, dice que ellos son una saeta de nuestras manos, como una flecha que uno lanza, que uno prepara y lanza. Así dice la Biblia, que nuestros hijos son como saetas en manos de un valiente, que después dice que son herencia de Jehová. Son saetas en manos del valiente, son herencia, pero de Jehová. Y antes de querer cualquier cosa para ellos, debemos querer que ellos lo amen, lo conozcan y descubran su propósito. Antes de usted querer que su hijo sea el mejor dentista, el mejor del ejército, el mejor de gendarmería, de carabinero, no sé qué área, qué cosa quiera usted, debe querer que conozca a Dios y que conozca y desarrolle sus dones y sus talentos. Poco a poco direccionarlo. Vuelvo a poner a Amaro. Él le gustaba un poco este tema y aprendió y está sirviendo en un área. Después le puede gustar otra cosa, sé que le gusta otro instrumento, lo he ido conociendo. Algunos de los chiquillos les gusta el computador, la tecnología, han ido aprendiendo el data. Otros ya están coordinando, predicando. A algunos les puede gustar, también conozco a Amaro, el ejemplo, que le gusta dibujar. Pero a tu cumpleaños siento que te llegaron muchos lápices y croqueras. No se trata de coartar, se trata de direccionar a nuestros hijos hacia el área que a ellos les gusta. Como decía una imagen que vi en internet un día, que si tu hijo no le va muy bien en matemáticas, pero le va muy bien en artes,
No tienes que ponerle más profesores de matemáticas, sino que enfocarlo en el área que es bueno. Antes se nos decía que no era así. Sí, disciplina o sea, que cumpla con el colegio, está muy bien. Pero quizás no va a ser el mejor matemático, sino que va a ser un pintor excelente. En lo que sea bueno, sea buena, su hijo direcciónelo, o su nieto. Porque a veces nosotros queremos que los hijos cumplan nuestros sueños, ¿sí o no? Yo no bailo nada, así que yo quiero que mi hija sea bailarina, como yo no pude, la voy a meter a una escuela de danza, y si a la hija no le gusta. Nosotros, los dos somos músicos. Yo ya sé que a la Amanda le gusta la música. Yo toco guitarra, pero si a la Amanda no le gusta, no le voy a decir, Amanda, tú vas a cantar y tocar guitarra sí o sí. No, es lo que a ella le guste. Poco a poco la vamos a ir direccionando. Conociendo a nuestros hijos, tú los tienes que direccionar y lanzar como saetas en las manos de un valiente. Tus hijos no siempre te van a pertenecer ni siempre van a estar a tu lado. En la etapa de formación son tuyos, luego son de Jehová. O sea, siempre son de Jehová, pero Él verá qué hacer con ellos. Por ejemplo, cuando yo era chica, desde chica siempre supe que no iba a vivir en Temuco toda mi vida. Ya lo he contado en otra predicación, pero cuando yo tenía como, menos, desde los 15 años más o menos empecé a escuchar de la necesidad que había en otros países que no se sabía de Dios, y yo decía, me voy a ir a África, me voy a ir a cualquier país. Y mi papá se asustaba, pero ¿cómo mi hija no puede estar acá al lado mío nomás? Si a la iglesia igual puedes predicar, si al vecino. Típica frase esa que cuando un niño quiere ser misionero le dice, pero evangeliza a tu vecino. Es que están los hermanos para el área de evangelizar y están los misioneros, son diferentes cosas. ¿Ya? Entonces cuando a mi papá venía un predicador y le decía, prepárese porque Dios va a usar a su hija en otro lugar, no, que se quede aquí porque el espíritu de papá quiere que esté al lado siempre. Nunca pensó, ni yo menos, que Dios me iba a traer al Evo y que acá iba a estar mi ministerio. Pero en un momento él tuvo que soltarme, porque yo no era de él, soy de Jehová. Es la herencia que Jehová le prestó a ellos un tiempo. Sus hijos, tú no tienes que creer que todo el tiempo estén a tu lado, que los domingos, que los sábados. Tienen que hacer su vida, tienen que hacer sus cosas. Triste, ¿ah? Difícil. Ay, cuando venga el tiempo del pololeo, van a compartir con la familia de la polola, del pololo. Ya los domingos no va a poder exigirle 100%, porque algunos quieren que siempre esté aquí. No, tienen que volar los hijos. Entonces todas esas cosas no son populares, pero sí son bíblicas. ¿Sí o no? A veces algunos como que creen tener esos valores y esas cosas, o que mi hijo después me tiene que retribuir, que yo le voy a pagar la universidad para que después No, si tú le vas a dar por amor. Mi papá siempre me dijo, yo no te voy a exigir nada, porque yo no quiero después estar pidiéndote, porque hay papás que están así, pues ya, pues devuélveme. Los hijos son herencia de Jehová. No tiene que devolvernos. La honra es otra cosa, que eso es un tema que hay que darle a los hijos, que tienen que honrar a sus padres. Pero nosotros como padres tenemos que entender que nuestros hijos no son nuestros, sino son de Dios. Son algo que el Señor nos prestó para direccionar, para lanzar al mundo como una saeta, bien direccionada. Y no importa la edad que tiene tu hijo, si hoy día Dios te trajo aquí, es porque aún hay esperanza. Porque Dios te ama y quiere que tus hijos tengan bien y no mal. Porque Dios tiene planes buenos y no de calamidad, dice la palabra. Aunque tú hayas perdido todo, Dios hace nuevas todas las cosas. No importa la edad, la etapa, no importa si tu hijo ya está casado, si está separado, si lo ves mal, si la ves mal, no importa. Dios hace nuevas todas las cosas. Como padres tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos. Pero hay cosas que se nos pueden escapar de las manos, y para eso tenemos líderes y pastores. No somos superhéroes o llaneros solitarios, somos un cuerpo. A veces alguno de ustedes puede pasar muchas situaciones en soledad, y después nosotros como pastores o como líderes nos enteramos cuando ya la situación explotó. Usted, cuando esté pasando una situación difícil con sus hijos, pida oración, tenga confianza, porque el diablo nos dice, ¿para qué lo va a hacer? Nos necesitamos unos a otros, sobre todo en el tema de la crianza de nuestros hijos. Yo aprendí eso, a ser humilde y a pedir consejo. Por ejemplo, cuando mi hija nació, yo no sabía muchas cosas, el tema del acceso de la lactancia materna, que yo creía que mi hija se iba a enfermar si no daba pecho, no sé qué. Empecé a conversar con otras mamás, me enseñaron cosas y me aliviané, cosas básicas, pero con cosas de la palabra mucho más. Tú conversas con otras mamás que han crecido con su hijo en el evangelio, te van a poder dar un buen consejo. Necesitamos unos con otros.
Y dijo algo delante del pastor que yo también lo tengo aquí anotado, que es: tenemos que hacer que nuestros hijos recurran a Cristo y no a nosotros. Porque hay muchos hijos de hermanos que hoy en día, incluso lo he escuchado de boca de ellos, que dicen que su hijo no viene a la iglesia, pero órame mami, ora por mi papi. No, a cierta edad ya tus hijos necesitan una conexión con Dios. Tú tienes que decirle a tu hijo: oh, total, mi mamá ora por mí. No, su relación es directa con Dios. Sí, hijo, hija, yo puedo orar por ti, pero tú necesitas a Dios, necesitas ir a la iglesia. Porque a veces como papá, mamá nos gusta que recurran a nosotros, pero eso es cuando son chicos. Cuando son más grandes, direcciónalos a Cristo. Porque qué rico es cuando todos recurren a mí, pues, ¡ay, que soy buena! Es Cristo en nosotros, es Dios. Tu objetivo en la vida es que tu hijo ame a Dios por sobre todas las cosas, no que te ame a ti por sobre todas las cosas, porque a veces eso es lo que queremos. Y eso compite con Cristo, y eso también es una imagen. Primero Dios y después nosotros. Para que a través de mí te vean a ti, a través de ti vean a Dios. Direccionar sus corazones, apuntarlos siempre hacia Él. Tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Pero no solo para que nos admiren, sino para que quieran imitar nuestra fe. Amén. Wow, un desafío grande. Uno como hijo, cuando tuvo un buen ejemplo, dice: nunca voy a llegar a ser lo que es mi papá o mi mamá, pero que caminemos en pos de ese propósito, de permanecer, de perseverar. O quizás tú eres nuevo y vas a decir: nunca me voy a hacer como, no sé, ¿quién es más antiguo aquí? La hermana María, el hermano Isaac, en el Evangelio, no digo que viejo, el hermano Manuel, ser como ellos. Pero lo más importante es ser como Cristo. O por último, si lo admiramos, que no es malo admirarnos unos con otros, decir: ¿cómo usted llegó a ser como es ahora? Y lo más probable es que esa persona te diga: buscando al Señor, orando al Señor, teniendo al Señor como mi prioridad. Y yo lo he visto como ejemplo en esta iglesia, de hermanos que en todo tiempo vienen a orar, que buscan al Señor, que hacen ayuno sin esperar. Que hay gente que dice: ay, es que antes la iglesia hacía ayuno, retiro, vigilia. Ya, pero ¿y tu vida espiritual? ¿Tú en tu casa cómo estás? Esperan el activismo, pero esto es una vida diaria, cada día. Porque hay mucha gente que vive de emociones, de un culto bonito, que estuvo lindo, que me invitaron a un evento. Ya, pero ¿tu vida cambió después de eso? El Evangelio es eso. No son emociones de un momento lindo que después... Esto es de permanecer, es una carrera de resistencia y de llegar, porque dice que el que persevera hasta el fin, dice, será salvo, hasta el fin de sus días. No es el que viene al culto una vez cuando se acuerda, cuando puede, sino que dice que esta carrera es el que camina o corre y llega a la meta, hasta que un día Dios venga por nosotros, hasta ahí. A veces nos cansamos, podemos descansar un poquitito en el camino, ahí ya, pero permanecimos, no nos salimos del camino. El otro día veía de una maratón, de una persona en discapacidad que decía: mi meta, yo sé que siempre voy a llegar último, pero mi deseo es siempre llegar a la meta, aunque llegaba 3 horas más tarde que los otros. Qué fuerte. Llegar hasta donde Dios tenga. Y sabes que mientras caminamos con Dios, Dios nos bendice, nos va despojando de las cosas que nos afectan, de nuestro pecado, que decimos que yo no soy de iglesia, no sirvo para la iglesia, no me cuesta estar con Dios, no soy tan perseverante como otras personas. Pero Dios es el que nos limpia, el que nos purifica, el que nos ayuda. Cada día. Es Él en nosotros. Porque ninguno de nosotros de los que está aquí tenía nada especial. Y un día Dios fijó sus ojos en nosotros y nos cambió. Y nos hizo sus hijos. Y entendimos que aunque tuviéramos todo afuera, en Dios, con Dios lo tenemos todo. Todo lo externo no puede satisfacer nuestro corazón, nuestra alma. Mas Dios sí puede satisfacer nuestro corazón. Y si nuestros hijos ven en nosotros a Cristo, ellos van a querer lo que nosotros tenemos, que es Cristo. Pidamos a Dios que sea Él quien nos capacite y quien nos direccione. Vamos a leer. Andrea, ¿tú tienes tu Biblia ahí? No, igual que yo, espérate. Salmos 16. Vamos a ir a Salmos 16. Dice, Salmo 16, 7 y 8.
Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto por delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Jehová dice, me aconseja. Hay otra versión que dice, adoro al Señor porque Él me guía. Incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Cuando tomamos en cuenta a Dios, nada te hace caer porque Él está a tu lado. Aunque pasen situaciones en la vida, aunque pasen situaciones con tu hijo que tú digas, ¿cómo las voy a llevar? ¿Cómo las voy a contrarrestar? ¿Cómo si ya no veo salida? Si tú le pides consejo a Dios, Dios te va a dar respuesta. Si tú le dices, Dios, quiero tomarme de tu mano, Él te va a ayudar. No importa las situaciones que estés pasando. Dios te puede ayudar y te va a aconsejar para llevar un buen camino como padre. En esta tarde les voy a pedir que se pongan de pie para que oremos al Señor, para que el Señor nos ayude a ser sabios. Si tú tomaste la determinación de hoy día a venir acá, a dar este paso, ya vas a ser bendecido. Porque Dios eso es lo que mira, la intención de nuestro corazón. No cómo llegaste, no los problemas ni nada, sino que Él se conmueve, dice, y no resiste un corazón humillado. Si tú como papá, cuando tu hijo llega conmovido a pedirte disculpas, no te conmueves, ¿cuánto más Dios? Se regocija. Y en esta tarde les voy a pedir que podamos orar al Señor. Quiero pedirle al pastor que pueda pasar en este lugar. Estamos en confianza y quiero pedir, sobre todo, voy a orar, pero quiero pedirle, sé que están primera vez, no sé si es primera o segunda vez que vienen, pero quiero pedirle a Stephanie con su esposo, ¿puede mi esposo orar por ustedes? Pueden pasar aquí, como un símbolo. Y cada uno de ustedes, tómese la mano con los que están a su alrededor y podamos orar al Señor. Para que el Señor nos bendiga, nos haga ser mejores padres, mejores cristianos y nos bendiga. Si alguno de ustedes ya sus hijos son grandes, si alguno todavía no tiene un hijo, Dios les va a bendecir porque usted se determinó a estar aquí. Va a bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones porque Dios es bueno. Todas las situaciones de la vida que a ti te complican, que te preocupan, Dios las va a tomar. Pero que el Señor pueda tomar esas situaciones y nos enseñe a ser padres íntegros, rectos, que no trancen la palabra, que no trancen sus valores, que no den tregua con el enemigo. Señor, en esta mañana te agradecemos, Padre. Te bendecimos porque en tus planes estaba esta mañana donde hemos aprendido mucho más de tu palabra, donde cómo ser más rígido en cierta área, ser más dóciles en otra área, Señor, ser amorosos y firmes como padres, Señor. Gracias porque nos estás enseñando, porque yo sé que tú vas a traer respuesta sobre muchos de los padres que están aquí, Señor. Muchos han venido afligidos, preocupados, Señor. Muchos tienen niños chiquititos y otros tienen adolescentes, pero tú nos direccionarás, nos harás mejores padres, madres, Señor. Nos darás cuando necesitemos, Señor, pero también a ser uno contigo, a no transar tu palabra, que es verdad, a decir las cosas cuando hay que decirlas también, Señor. A no ser tolerantes con el pecado, ni aunque sea mi hijo, mi hija regalona, Señor, porque tú quieres que direccionemos a nuestros hijos hacia ti. Y aunque duela, hay que decir tu palabra de verdad, Señor. Enséñanos cada día, bendice, Señor, a aquellos que todavía no pueden ser padres, a aquellos que ya fueron padres y que quizás no saben cómo poder ayudar, que tú les puedas ayudar a ser buenos abuelos también, Señor. Direcciónanos, sobre todo en esta mañana te pido por este matrimonio que ha venido humildemente, Señor, a reconocer que te necesita como padre, como madre, Señor. Porque tienen hijos adolescentes, Señor, que es difícil esta etapa, pero es hermosa también. Es hermosa cada etapa que vivimos, Señor. Yo te pido que los bendigas con toda bendición, Señor. A cada uno de mis hermanos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor Amaro, que está sirviendo, todas estas palabras están cayendo en su corazón. Y yo sé que él será en un futuro un gran padre sobre su madre, Señor. Sobre cada uno de los que ha servido en esta mañana, los que han servido un café, los que están cuidando a los niños, Señor. Los que prepararon todo esto para que pudiéramos disfrutar y aprender, Señor.
Hay tanta necesidad para que el tema de salud mental no solo lo apliquemos con nuestros hijos, sino nuestros sobrinos, nuestro entorno, Señor. Que podamos entender a tiempo cuando nuestros hijos puedan tener ansiedad, depresión, estrés y traerlos a tus plantas. Que tú primero seas nuestra primera respuesta. Antes que ir al mundo, que ir a un doctor, venir a tus plantas porque necesitamos que tú nos enseñes. Ayúdanos, Señor, a prevenir antes de tiempo. Como dice tu palabra, tú avisas antes de tiempo, Señor. No queremos ser negligentes. Despiértanos cada día, despierta nuestros corazones para clamar, para ponernos en la brecha por nuestros hijos. No queremos que el enemigo tome a otra generación. Hay muchos hijos perdidos en el mundo. Queremos que vuelvan y que aquellos que están aquí no se vayan, Señor. Porque la Biblia dice, instruye al niño para que no se aparte. No para que se aparte y vuelva, para que no se aparte, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por esta mañana, Señor. Y te pedimos que sigamos caminando en fe con esto que tú nos entregaste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.